Todavía no. Muy buenos días, bienvenidos a todos los seguidores de El Tiempo en YouTube y en Facebook a esta transmisión en vivo con el mayor general venezolano Cliver Alcalá, una persona que fue de las entrañas del chavismo. General Alcalá, usted fue de hecho edecán militar de Chávez, acompañó, siendo usted muy joven, todo el movimiento que encabezó en su momento Hugo Chávez, pero usted se separa del régimen de Maduro cuando Maduro precisamente se niega, general Alcalá, a someterse a un referendo para que la gente dijera si lo quería o no lo quería más en la presidencia de Venezuela. Es decir, usted conoce mucho por dentro las fuerzas militares de Venezuela, es ahora una de las personas que cree que Maduro tiene que irse, pues un militar del generalato que decide en un momento dado apartarse de Maduro porque piensa que las cosas no están marchando en Venezuela como en su momento soñó Hugo Chávez. Y yo quiero comenzar por preguntarle justamente, general, lo siguiente. En este momento una de las, por supuesto, la salida más, la más deseada por todo el mundo es que Maduro, tuviera el coraje de dar un paso al costado y decir, pues bueno, me voy, ya no puedo estar aquí porque la gente no me quiere. Pero una salida es también la militar. Y la militar, en términos internos, es que el generalato que hoy, los coroneles y los generales, la cúpula militar que hoy acompaña a Maduro y que ha impedido su caída, decidiera pronunciarse a favor del presidente ya reconocido interino Juan Guaidó por la mayoría de los países de América Latina, por la Unión Europea en una buena medida, por Estados Unidos, Canadá. Usted ha dicho que es muy difícil que esto pase por la complicidad que tienen los generales y coroneles, es decir, la alta cúpula militar venezolana hoy con Maduro en negocios de oro, de narcotráfico, en el mercado negro de divisas o en el mercado ilegal de divisas. ¿Por qué no le cuenta un poquito a la gente? Porque usted piensa difícil que esta cúpula militar decida apoyar a Guaidó. Mira, yo creo que los militares han dado su paso, ¿no? En el año 2018... solo en el 2018 fueron 123 militares detenidos, desde general en jefe hasta sargento. Y este año ya van por los casi 50, en menos de 50 días, ¿no? Maduro, en su inicio, estructuró un plan para desmantelar la Fuerza Armada. Y la desmantela teniendo 2.000 generales. Una Fuerza Armada que no llega a 100.000 hombres. 2.000 generales. 2.000 generales. ¿Los ascendía para qué? Para echárselos al bolsillo. El promedio de promociones que cuando se iban de baja, los generales eran entre el 10 y 15% de la promoción. Los demás eran coroneles, dignamente, comandantes, y otros que se fueron quedando en el transcurso de la carrera, que es larga, son 30 años, ¿no? Hoy 33. Entonces, Maduro aplicó un populismo, ascendiendo a todo, ascendiendo la calidad y la no calidad, pero privilegiando el demérito. Aquel que fuese más manejable, ese ocupaba cargo. Por ejemplo, hoy hay un comandante de la SODI Caracas, que es la tercera división de infantería, que es un muchacho que no debió haber llegado a comandante, pero es general de división, apellido Figuera, por cierto, ¿no? Que esta semana detuvo al comandante de la Yala por sospechas de que estaba conspirando. Y hoy está ese comandante, desde hace 3 o 4 días, bajo tortura, no preso, bajo tortura del régimen de Maduro. O sea, la Fuerza Armada ha dado su parte en esto, ¿no? Lamentablemente, Maduro vinculó a muchos de la cúpula militar sin bases éticas en el narcotráfico, en el contrabando, en el robo, en el pillaje, en el asesinato, en la violación de derechos humanos. Muchos de estos generales están sancionados y estos generales ven como única posibilidad de continuar con eso la permanencia de Maduro. Exactamente, eso es lo que usted cree que impediría en este momento que efectivamente la cúpula militar tome partido por Guaidó. Claro, en diciembre y el año pasado que nosotros conversamos, ese sería el escenario. Ajá. Hoy
a partir del 10 de enero, cuando se consolida la usurpación de Maduro en el poder. Usurpación porque Maduro se lanza a unas elecciones convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, espuria, totalmente ilegal, genera un proceso electoral el 20 de mayo, donde si tú vivías en Cali, te ponían a votar en Medellín, donde te eliminaron centros electorales, donde te crearon un centro electoral gigantesco en una zona donde salió la mayor cantidad de votos. Es decir, unas elecciones fraudulentas, Claro, como todo el mundo sabe, que por eso es que no lo están reconociendo ahora. Donde la estructura que manejaba el tema de Harvard en la parte electoral se va del país y dice, por lo menos 1 millón de votos fueron sembrados en el proceso electoral. O sea, usted lo que me está queriendo decir, general, es que efectivamente en este momento sí podría ocurrir que gente de la cúpula militar decida apoyar a Guaidó. O sea, es una posibilidad que usted abre en este momento. Claro que sí. Mira, en ese momento, con esas elecciones, Maduro aún continuó hasta enero del 10 de enero, porque venía de un proceso que a lo mejor hubo también fraude en aquel, pero no nos dimos cuenta, porque la cercanía de votos no lo permitía. En este momento no. En este momento, nosotros que llevábamos también la secuencia de la votación del 20 de mayo, los que fueron a votar no llegaron a 3 millones de votos entre todos los candidatos. En un universo de 20 millones de electores, no hay legitimidad. Se extorsionó al pueblo con el carnet de la patria. Se les impidió votar solos, sino acompañados para ver que votaran. Exactamente, el carnet de la patria fue prácticamente como el chantaje para que la gente se viera obligada a votar por Maduro. Ahí nace la ilegitimidad de Maduro, que llega el 10 de enero a decir, yo soy presidente. Exactamente, general, yo vuelvo y le pregunto, ¿hasta qué momento van los militares que saben eso, bueno, que están corrompidos, que hacen parte de la economía legal, a acompañar a Maduro? Yo no le puedo pedir a los narcotraficantes y a los delincuentes generales que están apoyando a Maduro que tengan un momento de ética, ¿no? Pero no lo van a tener. Pero la Fuerza Armada, la Fuerza Armada en su cuerpo tiene otra visión ahorita. Particularmente la Fuerza Armada fue testigo del fraude electoral del 20 de mayo. Entonces, ¿qué quiere decir eso en términos del mantenimiento de Maduro en el poder? Llega al 10 de enero. Sí. Yo creo que Maduro en diciembre tenía un poder mayor al que tiene hoy en día. Pero no tanto, general, como para que haya una declaración a favor de Guaidó de parte, al menos, de un número significativo de miembros de las fuerzas militares. Pero ya va, pero tienes otro presidente. ¿Qué país funciona con 2 presidentes? Ninguno, exactamente. Ninguno. Entonces, ¿en qué momento le van a dar el punto final a Maduro? La movilización popular que se ha dado en el país está sobre no hay precedencia. Por ejemplo, la del sábado. No hay precedencia ni siquiera con Chávez, que era un gran movilizador de masa, ¿no? Hoy eso se llevó a un muchacho de 35 años, preparado, ingeniero, que viene de las bases humildes, como muchos de nosotros, los venezolanos, que tiene un discurso confiable, que no se refleja a los políticos ni de oposición ni de gobierno que tradicionalmente manejaron todos estos 5 años muy mal manejados. Sí. Y creo que indudablemente hay un despertar en la Fuerza Armada. Pero ¿se va a reflejar eso realmente en un respaldo explícito al hoy presidente interino Juan Guaidó? Yo creo que mira, Maduro para mí no tiene la Fuerza Armada tendrá el 10%, sobre todo la cúpula, ¿no? No tiene el pueblo, asumo que tendrá el 5, 6 o 7% de la población, pero tiene una organización criminal que se gestó durante muchos años y que ha sabido torturar, ha sabido callar. Ahí me decía un comandante que era muy contrario a Maduro, que estuvo 10 meses preso en Caracas, en Maracay, y le pasaban los videos de las torturas. Y el tipo, cuando salió, que le dieron la libertad, no, yo no me meto más en lío. O sea, hay miedo, hay miedo. Es que tienes la fórmula del miedo. Ajá, pero vamos a un general como usted que ahorita se aparta del régimen. La fórmula del miedo con ejemplo. O sea, que agarras a un concejal y lo tiras del piso 10 porque el tipo, como fue Albán, pues el amigo Albán, que lo tiraste del piso 10 en medio de un interrogatorio.
O sea, no hay escrúpulos. Eso está aprobado, Eso general. está aprobado, eso está aprobado. El fiscal general no pudo entrar, y a pesar de que también es usurpador y espurio, Ajá. no pudo ingresar al SEBIN. Por eso es que sacan a González López del SEBIN. Por eso es que González López, a los días, detiene con unos... Estamos hablando de que es la especie de central de inteligencia de la Fuerza Claro. Armada Bolivariana. O sea, ahí también hay un tema muy terrible para Maduro. Pero a ver, general, yo le pregunto... Maduro lo mantiene ahorita Pero no- las no- organizaciones criminales que pero manejan... pero no hay posibilidad de un golpe de Estado, porque la cúpula está completamente Mira, aliada con Maduro. La Fuerza Armada hoy en Venezuela es una Fuerza Armada desarmada. Incluso ayer en el acto del 4 de febrero, las tropas con fusil pero sin cargador. Maduro no va a ningún acto donde la Fuerza Armada lleve fusil con cargador. Porque le teme a la propia Fuerza Armada. No lo permite. Mira, ¿te recuerdas el caso de Cotiza recientemente? Sí. Cotiza, 27 guardias nacionales de Cotiza se van a buscar los fusiles en Petare porque ellos tenían la munición nada más, porque todo está separado. Porque no hay la confianza en la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada está sometida a los mismos... Usted dice, general, bueno, Maduro no confía en las Fuerzas Armadas, pero tiene una cúpula cómplice Mira. de sus negocios ilegales, general. Entonces, y además muchos generales también probablemente con mucho miedo. Entonces, ¿cuál va a ser, Escúchame. ¿cuál va a ser el punto final de Maduro Mira, en esta crisis? Yo comandé 2 batallones, comandé 2 brigadas, comandé una división y una región en un plazo de 9 años. Yo no tenía que estar ocupándome del armamento de la tercera, primera, segunda compañía. Eso tenía un capitán y un teniente responsable de eso. Ajá. Hoy los comandantes tienen la llave de todo el armamento. Claro, a la hora de un asalto tú revientas esos candados y te llevas el armamento. Pero para que y tienes una presión psicológica y tienes un trabajo de operaciones psicológicas sobre los profesionales. Algunos lo asumen, algunos no. Tanto así que ya tenemos más de 150 presos que no están de acuerdo ni con la constituyente, ni con la usurpación, ni con el Estado forajido que se ha erigido alrededor de Nicolás Bueno, Maduro. teniendo en cuenta la situación tan compleja dentro de las fuerzas militares, general, usted que ahorita está, que fue del régimen chavista, que ahorita está apoyando la caída de Maduro, usted como militar ¿vería conveniente una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? Mira, yo creo que Venezuela... Sobre todo pensando en que hay algo que impide a los militares de Venezuela reaccionar con un apoyo a Guaidó. En Venezuela una intervención aglutinaría sectores que hoy están contra Maduro, lo aglutinarían a Maduro. Por el tema de la presencia extranjera, a pesar de que le han permitido a Maduro que tenga cubanos y que tenga rusos y que tenga incluso grupos disidentes en su territorio nacional, ¿no? Estamos hablando de disidentes de grupos, las FARC. La FARC, hablan de Hezbollah, hablan Sí. del ELN, hablan de todos esos grupos que generan terror, pues. Pero a ver, ¿usted en particular apoyaría una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, general? Yo creo que hay que agotar la salida interna para poder lograr salir. Y la salida alterna solo es que Maduro dé un paso al costado y se convoque a elecciones. Esa es la única salida para Venezuela hoy. Te voy a hablar, por ejemplo, de la estrategia de la ayuda humanitaria que se está dando ahorita. La ayuda humanitaria, hoy en Cúcuta están reunidos para ver el manejo. Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino en este momento, habla de que Maduro se va a robar la ayuda humanitaria. Sí. Ya tenemos precedentes en Latinoamérica de eso. Cuando hubo un terremoto en Managua y estaba el dictador Somoza y se llevó todo, pues se llevó los recursos, la ayuda y eso le costó la caída incluso a Somoza. ¿Entiendes? ¿Y usted cree que eso puede pasar hoy en Cúcuta, por ejemplo? Yo creo que va a haber toda la negativa del gobierno de Maduro que juega contra él porque Venezuela necesita comida, Venezuela necesita medicina. Hay venezolanos que están muriendo por falta de medicina y ahí hay medicina y ahí hay comida. Lo lógico, Ajá. de un ser lógico, no podemos hablar de Maduro como un tipo lógico, es que deje pasar esa ayuda. Claro, eso Pero como él no es lógico, ¿usted cree que ya qué va a hacer Maduro hoy? Pero eso juega, Ujú. si la deja pasar pierde poder. Y aquí lo que se trata es de poder. Y en los últimos días el poder lo está demostrando
indistintamente que te vayas a un cuartel o que te metas en un tanque y no puedas salir del tanque por lo gordo a Maduro, indistintamente de eso, el poder se le está reflejando ahorita en Guaidó. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que si la deja pasar pierde poder, ¿quiere decir que no la va a dejar pasar? Escúchame. Yo recomendé incluso hacer la entrada de ayuda humanitaria por Santa Helena de Guairén, que es al sur, donde está Boavista, en Brasil. ¿Y por qué? Porque ahí el alcalde de la Gran Sabana, que es el municipio más grande que tiene el país, el alcalde se declaró a favor de Guaidó. Y declaró persona no grata a Maduro, y declaró persona no grata a Padrino, y ahí no entra Padrino y no entra Maduro. Bueno, y tú dirías, ¿por qué no entra Maduro y por qué no entra Padrino? Porque esa es una comunidad indígena organizada, tiene más de 800 indígenas que se han organizado, se han armado para proteger su tierra, y con los cuales incluso los grupos disidentes han tenido enfrentamientos que no se sabe. Me gustaría, general Alcalá, que habláramos un poquito de eso. Usted precisamente fue comandante de esa zona que se conoce como el Arco Minero, tal vez una de las zonas más ricas del mundo, en minerales. Usted dice que ahí está metido el ELN, la guerrilla colombiana, que está metida disidencias de las FARC, Hezbollah, y que todos ellos están aliados con la cúpula militar venezolana para explotar ilegalmente el oro. Están metidos los chinos también sacando oro, están metidos los turcos. ¿Qué es lo que está pasando allá? Están metidos los rusos. Turcos, ELN, disidencias de las FARC. Los sindicatos criminales tradicionales de Venezuela, los llamados PRAN. La delincuencia en Venezuela se fue hacia el sur en la búsqueda de la riqueza del oro. Ya Venezuela debe ser catalogada como un país que genera oro con sangre, porque allá mutilan, allá asesinan, allá hay una guerra y allá esclavizan a los indígenas. Por eso se organizan los pemones para defender su espacio y defender sus tepuyes. Usted me decía, general, que bueno, el ELN, la guerrilla colombiana, un segundo, general, me decía usted hace unos días, hablando de una conversación, que digamos, el ELN está muy metido, y como usted me dice, un grupo muy grande de indígenas está peleando ya con el ELN por el recurso del oro allá en el arco minero venezolano. ¿Usted por qué? O sea, ¿ustedes tienen certeza de eso? El ELN permanentemente niega la presencia de sus jefes en Venezuela, diciendo que están en la frontera, no propiamente metidos en Venezuela. ¿Qué se sabe usted como militar de la presencia del ELN en Venezuela? El ELN en este momento está manejando minas en Venezuela, minas entregadas por el gobierno de Maduro, irresponsablemente, porque estás entregando soberanía. ¿Cuántas minas? ¿Qué sabe usted? ¿Qué detalle tiene de eso usted, general? Bueno, en Venezuela, cuando en el 2013, 2014, salían ilegalmente de Venezuela, del sur del Orinoco, 2 toneladas de oro. Hoy están hablando de 6. Mensual. Ese oro es el que mantiene, en cierta forma, o que permite que Maduro, por ejemplo, compre hoy artículos en Brasil, violando la ley federal de Brasil, vendiendo oro y recibiendo alimentos para sus cuarteles, para... Todo eso con la ayuda del ELN, de Hezbollah, de las disidencias de las FARC y de los militares. Eso con las estructuras que están ahí. Sí. Que son estructuras criminales. Porque tú dices, ¿por qué no va a salir esto? Mira, hay un negocio donde hay participación de países. Exactamente. No solamente de grupos criminales, sino de países. Donde Turquía viaja a Venezuela, el presidente turco viaja a Venezuela porque ahí hay intereses tremendos de dinero. Los intereses de Putin, el ruso, en Venezuela. China. Los intereses de los chinos que manejan. Cuando Maduro le entrega a un país, manda a los cuerpos policiales a limpiar la zona, y ahí las grandes matanzas que se han venido dando en los últimos años en el sur de Orinoco. General, mire, ya me comenzaron a llegar las preguntas de la gente que está viendo esta transmisión en vivo. Venezuela es hoy un tema de todo el mundo. Hay una persona que le pregunta a María Antonia Rodríguez cómo lograr que la ayuda humanitaria no quede en manos del régimen. Bueno, hacer las cosas bien, por ejemplo. ¿Y qué es hacer las cosas bien, general? Yo diría que no se debería haber intentado hacer la entrega a través de Cúcuta, porque en Cúcuta va a quedar lo que pase, al ingresar va a quedar en manos del Somoza venezolano. Entonces, pero ya estamos montados en ese plan de que es por Cúcuta, entonces, ¿qué hacer? Me estás pidiendo, o sea, o quieres generar una reacción para generar acción con que te quiten la comida,
o quieres que la comida llegue al pueblo? Entonces no debió ser por Cúcuta, sino yo creo que... por la frontera del Arco Minero, por lo que usted está diciendo. Sí. Pero no se supone que allá hay muchas bandas criminales de Maduro, el propio ELN, las disidencias de las FARC. Pero te dije también que el municipio de Gran Sabana está controlado por la comunidad pemona, que esta semana debe juramentar los fiscales que apoyen a Guaidó y juramentar a través de la fiscal Luisa Ortega. Y que el alcalde ya reconoció a Guaidó. Exacto. A través del Tribunal Supremo en el exilio a los jueces. Y bueno, tendremos espacio, ahí va ese territorio venezolano. Bien. Y cuando el resto de los venezolanos vea que sus hermanos indígenas están recibiendo ayuda humanitaria, bueno, ahí viene la demanda del pueblo organizado a que la comida no se la puede detener nadie. No va a haber militar que pueda contra el pueblo para detener la comida. Y si el pueblo se organizara y estuviese organizado en Táchira, no hubiese esos camiones atravesados ahí para impedir la ayuda humanitaria. O sea, usted dice que hay camiones atravesados ya para impedir la ayuda humanitaria que está llegando, o que debería llegar por Cúcuta. Y Venezuela, y Maduro escogió y colocó allá a su esbirro más tocado del cerebro, que se llama Freddy Bernal, que funge como jefe militar cuando no es militar, y es el que está dirigiendo eso. Y es el que está intentando evitar la entrada de la ayuda humanitaria. Correcto. Hoy en la frontera con Cúcuta. Freddy Bernal, el general Freddy Bernal. No, ese no es general. No es general. Es un policía, un comisario. Es un político, comisario. En todos los paquetes delincuenciales que tiene Maduro. General, me gustaría que siguiera usted, digamos, aprovechemos esta oportunidad para responder muchas preguntas de la gente. Edwin Vélez Jaramillo le pregunta, general, ¿cómo podría afectar a Colombia una invasión a Venezuela para liberarla del régimen de Maduro? Una invasión militar, estamos por supuesto... Mira, ¿cómo afectaría a Colombia? Una acción militar en Venezuela afectaría a la región. Ya vemos a Siria, que va para más de 6 años devastada, destruida, donde la guerra no la lleva a los sirios contra los kurdos, sino donde ya la guerra es entre Rusia y Estados Unidos o otros. O sea, no podemos generar en Venezuela la prueba de los grandes inventos de la guerra del mundo para proyectarlos en Venezuela cuando no se pueden proyectar en los países. Usted con eso está diciendo, general, es que no es conveniente una invasión militar a Venezuela. De un general venezolano. Yo creo que nosotros estamos urgidos, y yo tengo ya más de 3 o 4 años en esta tarea, bueno, y ahí están los muchachos presos, ¿no? Están los muchachos presos, porque de verdad no es un enemigo mocho al que nos enfrentamos, con grandes recursos pero con poca capacidad militar, general, porque como usted ha dicho... Y sin escrúpulos. Bueno, eso es otra cosa. Sin escrúpulos. Tú estás en desacuerdo con nosotros. Bueno, si vas a la marcha no comes, ¿vale? Mataron 2 muchachos que fueron a la primera marcha de Guaidó. 23. Porque eran gente que creía en Chávez en el pasado, y hoy decidió que no cree en Maduro porque Maduro encarna a Somoza. Entonces, sí o no, una invasión militar, ¿no le conviene a Colombia una invasión militar a Venezuela? No le conviene a la región. No le conviene a la región. Ni a Venezuela tampoco. Bueno, eso es muy contundente, no le conviene a la región. Siguiente pregunta, general. Pregunta Lenny Santana, ¿cree que Guaidó sí va a sacar adelante su presidencia? ¿Cree que va a lograr sacar a Maduro? Esta vez sí es el punto de quiebre para el presidente Nicolás Maduro. Yo creo que el punto de quiebre está cantado. Yo creo que es cuestión de tiempo. Y creo que Guaidó encarna la realidad venezolana y al pueblo venezolano. Guaidó viene de una familia humilde, su padre taxista, de una región de la Salina, allá en La Guaira, popular. Nadie puede decir pitillanqui ni nada de eso. No, es un venezolano preparado, ingeniero, con un discurso que ha gustado mucho en Venezuela, que es coherente. Y te diría yo, y detrás de él creo que hay un apoyo de orientación que nunca había estado en la posición. A ver, pero yo le pregunto, general, a ver, complementando un poco la pregunta que la gente se está haciendo, usted me dice que no va a ser la cúpula militar, que está en mucha complicidad con Maduro por la economía ilegal, que no debe ser una invasión militar porque no le conviene a la región, usted lo ha dicho, pero dice que esto es cuestión de tiempo para que Guaidó pueda ser efectivamente el hombre que pase a la historia por haber hecho la transición en Venezuela. Entonces, cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tiene
Bueno, ¿Qué pasar? ¿Qué es lo que tiene, el mundo que esperar? Son 20 años. 20 años de articulación en esa política. Ajá. Y 6 años recrudeciéndola con Maduro. O sea, no podemos pretender que lo saquemos en enero y febrero, pero yo creo que estamos muy cerca. Bueno, ¿usted se atrevería a pensar en un tiempo? No, yo no doy cifras ni números, porque entonces, mira, ese general dando cifras, o sea, yo creo que se va a dar, se tiene que dar. Y por los hijos nuestros, por los venezolanos. En Venezuela todavía, yo le decía a una señora con la que hablaba la semana pasada, ten mucho cuidado, trata de buscar agua. Y yo, no, yo estoy saliendo, porque llegó el momento. Hay un sentimiento de que llegó el momento y ese sentimiento se tiene que concretar, ¿no? Se nos está terminando el tiempo y entonces quiero responder que usted responda a otras preguntas de la gente general. Vanessa Cabral le pregunta, Diosdado es quien manda en Venezuela. ¿Cómo podrían sacar a Maduro, a Diosdado, si están tan aferrados al poder? ¿Usted cree que ellos finalmente van a aceptar una negociación para tener una salida, digamos, entre comillas, digna, o lo que ellos consideran digna del poder? Yo creo que en ellos no hay dignidad, ni en el futuro, ni actualmente. Creo que no tienen salida y no tienen futuro. Entonces, ¿usted cómo imagina la salida de Maduro y de Diosdado del poder, que realmente es uno de los poderes detrás del trono? La salida de ellos sin ellos. O sea, la dinámica que va a llevar al país. Yo creo que cada día que pasa, Maduro pierde poder. Y el pueblo gana poder. La Fuerza Armada puede ser un elemento que agilice la situación, pero incluso con la Fuerza Armada en contra, esto va a salir. Bueno, hay una pregunta aquí muy interesante, general, y es, ¿usted cree que si Maduro finalmente tiene que dar un paso al costado, esto daría pie a la creación de una guerrilla en Venezuela? Y piénselo usted, general, una guerrilla apoyada por las guerrillas colombianas, que hoy día tienen muy buenas relaciones con Maduro. Teniendo en cuenta toda la gente que está con él. Yo que conozco el sur del Orinoco, ¿no? Exacto. Esa disidencia y esa delincuencia que está al sur, el sur del Orinoco es una gran sabana, con una selva en Amazonas pero muy duras para la vida. O sea, allá nuestros indígenas tienen la hemoglobina en 4. Y te recorren en la selva 9 kilómetros por hora. Nosotros no podemos recorrer 1 kilómetro por hora en esa selva, ¿no? Ajá. Son los mejores combatientes para esa zona, nuestros indígenas, ¿no? Pero la zona es muy difícil para el combate. El suelo es muy precario. O sea, no es la selva, la selva tradicional que ustedes conocen aquí en tu país, donde... Bueno, pero entonces... Podría existir la guerrilla, pero no tendría condiciones para resistir. Al salir Maduro, esa resistencia va a ser exigua. Ok, entonces realmente no le ve mucho futuro a una guerrilla que luego apoya a Maduro cuando se vaya del poder. Y sin logística para esa región, sin logística no tiene problema. No obstante, de las fronteras vecinas de Venezuela, combustible va para las minas. Ahora, hay una pregunta general que yo creo que la gente no me perdonaría que le hiciera. Yo quiero que usted, que fue edecán militar de Chávez, que fue una de las personas que hacía parte de su círculo más cerrado, le contara a la gente, sobre todo a la gente de Colombia, ¿cuál es la gran diferencia entre Chávez y Maduro? Bueno, yo creo ¿Y usted por qué se va del régimen de Maduro puntualmente, aparte de que no está de acuerdo con lo que estaba pasando? ¿Cuál es la gran diferencia de Chávez? Porque usted apoyó a Chávez. ¿Y cómo es Maduro? Porque usted decide irse del régimen de Maduro. ¿Qué los hace distintos a ellos dos? Chávez tenía sus cosas malas y Maduro tiene sus cosas terribles, ¿no? O sea, la diferencia es entre malo y terrible. Exacto. Denos ejemplos concretos, general. Yo creo que también a Chávez yo en lo particular, después de 5 años de haberme ido de la Fuerza Armada por tiempo de servicio cumplido, después de 34 años, a lo mejor esta visión no la tenía tan clara, pero cuando tú ves toda esa cantidad de ricos en Venezuela que le incautan 3.000 millones, 2.000 millones, 4.000 millones, y donde estimamos el equipo de trabajo que hoy estamos en esto, unos 250.000 millones de dólares saqueados al país,
no solamente durante la gestión de Maduro, sino de la de Chávez. Chávez también requiere su escrutinio, ¿no? Chávez hay que darle su escrutinio porque realmente tiene una altísima responsabilidad, y la mayor responsabilidad fue haber dejado a Maduro. O sea, usted se dio cuenta de eso, pero cuando ya había llegado Maduro. O sea, ¿por qué no se fue antes, pues? Porque antes del 2012, del 2013, yo puse preso al máximo narcotraficante venezolano que se llamaba Walid Macklin, que después se escapó a Colombia y después regresó y está hoy purgando una pequeña pena gracias a la justicia impulsada de Maduro. Yo combatía a los delincuentes y no tenía problema y no tenía rechazo de que además dijeron que usted era narcotraficante general. Claro, ¿por qué? Pero ¿me acusa quién? Me acusa el narcotraficante y me acusan algunos elementos que están en el gobierno ahorita que sí son narcotraficantes. Pero aquí estoy yo. Bueno, ¿y cuál es su papel en este momento? Digamos, lo que llamaríamos un punto de quiebre, todos creemos que es un punto de quiebre, usted mismo lo ha dicho, es el punto de quiebre para Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Dónde está hoy en Colombia, Venezuela? Exactamente, ¿cuál es su papel en medio de toda esta situación? Yo sigo pugnando con los compañeros de la Fuerza Armada, yo sigo comunicándome con los compañeros de la Fuerza Armada. ¿Cuánta gente habla con usted? Haciéndole ver, primero, ¿por qué nace la usurpación de Maduro? Ya hablamos de las elecciones fraudulentas que se dieron. Nos asiste nuestra Constitución en su artículo 333, que cualquier persona, autoridad o no, investida de ella o no, armada o no, está en la facultad de restituir la Constitución de nuestro país. En este caso, la restitución de la Constitución que ahora Maduro agarró y que agarró Padrino. Mira, Maduro es un usurpador y como tal es usurpador también como comandante en jefe de la Fuerza Armada, así le digo yo a los generales. Y Padrino López es un ministro usurpador porque lo está nombrando un usurpador. O sea, en Venezuela hay un vacío en la Fuerza Armada, pero también hay una actividad terrible de presión, de manipulación. ¿Habría que reemplazar a la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas cuando se dé la transición? Es el grupito del alto mando. El grupo del alto mando. Porque hay gente que debería estar en el alto mando ahorita, que tiene 3 años esperando, pero no puede porque no se puede cambiar Porque Padrino. no hace parte del círculo de complicidades de Maduro. O sea, si cambias este círculo, que es el que comprometiste en cosas no santas, vas a lograr que al ingreso de otro vas a tener más disparidades, ¿entiendes? Hoy, Padrino López no tiene ninguna, no lo arropa nada en lo ético, no lo arropa ningún liderazgo en la Fuerza Armada, hacen maniobras militares en un patio de la Academia Militar, váyanse para el monte. Si están esperando, como dicen ellos, una invasión, si están esperando un enfrentamiento. No, ellos están rogándole a la población ahorita que vaya a pagar el servicio militar. Porque de la cuota que está establecida no se ha presentado el 5%. No quieren ir a la Fuerza Armada por su desprestigio. Lamentablemente, después de Maduro es la institución más desprestigiada. O sea, esa es otra herencia de Maduro, el desprestigio de las Fuerzas Armadas venezolanas. Cuando uno que estudió para la guerra, para llevar una unidad a la guerra, tiene que estar el 70%. Incluso para dar un golpe. Y las unidades nuestras están por debajo del 20%. Entonces lo que puedes hacer es caramuzas tipo cotiza. No más. No, porque todo está infiltrado. Entonces, el trabajo es laborioso, pero ya no tenemos las limitaciones que teníamos en diciembre. Sí, ¿usted cree que ahorita hay una inconformidad interna de la que ustedes esperan que crezca? Hay generales que vienen, se pronuncian. Yo preferiría pronunciarme con un fusil que con unas palabras, estando activo, ¿no? Y organizar. Porque ¿qué está pasando en Venezuela? O sea, usted tiene la esperanza de que esto crezca hasta tal punto que Maduro no se sostenga. Esto creció ayer. Ayer con ese acto ridículo del 4 de febrero, celebrando los 27 años del golpe donde yo estuve. Exactamente. Fue una ridiculez. Y algunas reflexiones sacamos hoy. Yo recordé de unas reflexiones que saqué en el 2017 y las saqué hoy. Y ayer el compañero Porra, que fue gobernador de Mérida. Preguntas que pudimos, de todas maneras, pues general, muchas gracias por aceptar la invitación del tiempo. Y un saludo al pueblo colombiano y gracias por el apoyo que han tenido irrestricto al pueblo venezolano, que de verdad lo agradecemos. La atención de los venezolanos en Colombia. En Facebook, hasta una próxima.